Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 2. José Manuel Navia. Palabra y territorio. José Manuel Navia estudia filosofía pura. Su objetivo era dedicarse al estudio del lenguaje y ser escritor. Se paga los estudios desde los 17 años con el trabajo de fotógrafo. En 1980, ya casado y con un hijo, con 23 años acaba sus estudios de filosofía. Pero por el camino, otro lenguaje, el de la fotografía, cambiaría sus objetivos y su destino de escritor por el de fotógrafo. Contar el mundo a través de la mirada será su ocupación desde entonces. La filosofía, la antropología, la memoria y la literatura, unidas a su interés por el viaje, determinarán su estilo y su obra. Un fotoperiodismo de reportaje, de fondo, nunca de actualidad, y un documentalismo humano en el que el hombre y el territorio son los protagonistas. Fotógrafo, autor como él prefiere definirse, profesor de fotografía en la Universidad de Alcalá de Henares, su trabajo se reúne en 17 libros y su obra está en diversas colecciones privadas y públicas. Sin olvidarse de la importancia de la técnica, para él lo esencial es mirar de cerca el mundo, la vida y a sus protagonistas. José Manuel Navia, bienvenido a De Foto Podcast. Muchas gracias. Un placer. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo llegas a la fotografía y por qué? Bueno, llego muy pronto, llego hace ya tantos años que me cuesta casi recordarlo. Yo llego como adolescente y en mi época, como tantos chavales, muy atraído por ese fenómeno del cuarto oscuro. Por la parte técnica, por la parte un poco alquímica de la fotografía. Y bueno, a través de un curso de fotografía de aquellos por correspondencia, que era el equivalente a las modernas redes, que me regala mi madre con 12 o 13 años. Y a partir de ahí me fascina la fotografía y ya mantengo una relación ininterrumpida hasta ahora, que a mis 67 años ya son unos cuantos. Pero tú realmente llevas para filósofo, para escritor, para un hombre de letras. Sí, bueno, yo tengo el alma un poco dividida, o el corazón, o el órgano que quieras. Yo realmente me fascinaba la fotografía, pero para mí era una diversión de adolescente y una manera de estar con chicas y con amigos y lo propio de la época. Pero yo caí rendido a la filosofía, víctima, en el mejor sentido de la palabra, de dos maravillosos profesores de filosofía, en Sesto y en Cou. Y me fascinó la filosofía, me interesaban las letras en general, pero me enganchó y tuve clarísimo que quería hacer filosofía. Pero hay un momento que se produce un clic y ahí es donde ya tengo claro que voy a dedicar mi vida a la fotografía. Pero eres un fotógrafo que te basas mucho en la literatura. De hecho, todas tus publicaciones tienen un escritor de cabecera. Sí, unos más explícitos y otros más latentes, como diríamos en fotografía, pero sí, porque realmente mi mundo mental, que al final es lo que nos mueve, eso que llevas ahí en la cabeza y que no sabes bien qué es, pero que está ahí siempre, está ligado a la palabra, está ligado a la literatura, al ensayo, a la poesía, por supuesto, y yo probablemente he fotografiado y fotografío como lo hago por la literatura, por el mundo de los libros. Igual que he viajado porque he leído. Yo no soy un viajero compulsivo, no soy el tipo de fotógrafo que lleva siempre la cámara encima, que tiene la sensación de que si no llevo la cámara hoy por la mañana me voy a perder la foto de mi vida. No creo que haya ninguna foto de mi vida, por cierto. Eso es importante, hablaremos luego, ¿no? de ese instante decisivo y de la necesidad de estar siempre como en alarma, ¿no? Por lo que pueda suceder. Sí, yo no soy así de activo, o sea, soy muy activo, pero en otro sentido. Yo creo que las fotografías también están en la cabeza, tienen que estar previamente en la cabeza, aunque luego las que finalmente haces sean otras, porque la realidad siempre nos sorprende y el 90% de las veces para bien. Pero hay un objetivo, hay un lugar al que se quiere llegar con esa Efectivamente, imagen. que es un lugar físico, como tú muy bien decías, es un lugar territorial, es un espacio en el que fotografiar, pero es también un espacio mental.
Y un espacio mental es un tiempo, ¿no? Y ahí aparece esa maravillosa relación del espacio con el tiempo, que es muy filosófica, pero que para mí es muy fotográfica. Pero es muy fotográfica porque la fotografía realmente siempre se ha vinculado con el paso del tiempo, incluso en el positivado, en el revelado, y también en la memoria que cubre la fotografía. La fotografía siempre está hablando del pasado. Claro, es que la fotografía es memoria, por definición. Una fotografía es pasado desde el momento en que se realiza. Intenta fijar un instante determinado, más largo o más breve, de tiempo, y en ese sentido es pasado, y el pasado es memoria. Y somos lo que somos por la memoria. Somos unos animales que recuerdan. Y recordar no es saber qué pasó, es inventarse el pasado. Hay un escritor maravilloso que cito yo en uno de los libros que tú conoces bien, que es Antonio Lobo Antunes, el escritor portugués, y dice: la imaginación es la memoria fermentada. La memoria, desde el momento en que es memoria, empieza a fermentar, ¿no? Como el vino, como el queso, y el producto final ya no es la realidad. Es otra cosa. Por eso todos tenemos un recuerdo diferente de las mismas cosas. Efectivamente, la memoria es algo eminentemente subjetivo, personal, ligado a la manera de ser y a las vivencias de cada una y de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, durante mucho tiempo tú has estado muy vinculado con la prensa y sobre todo con la edición de imagen. Has sido editor en una editorial, pero también en un periódico durante muchos años. ¿Cuántas miles de imágenes se pueden ver al día? Es que es una escuela maravillosa, la escuela de la edición, y tú que has publicado revistas y libros lo sabes bien, es una escuela maravillosa porque te obliga a seleccionar. Y al final, en fotografía, seleccionar es tan importante como fotografiar. Es un segundo momento fotográfico. Igual que el laboratorio es otro momento fotográfico. Yo siempre me han dado un poco de pereza estos documentalistas puristas que nunca hay que tocar el encuadre original, que nunca... O sí, porque eres tú el que lo sigue tocando, tú eres el autor, y el autor, bueno o malo, es el responsable y dueño de sus obras, para bien o para mal. Y cada uno las aborda como quiere. En mi caso, que sí que vengo muy de esa escuela no tanto del fotoperiodismo de news. Yo hice muy poco tiempo noticias en una agencia de prensa, 2 o 3 años, maravillosos, porque aprendes un montón, y sobre todo aprendí que ese no era mi mundo, que no me interesaba perseguir a los famosos. A mí me interesa la vida de los anónimos. En definitiva, yo trabajo con la gente que podría ser mi familia. Es cuando yo doy lo mejor de mí mismo. Hay otro escritor también portugués, que es Torga, y que a mí me encanta, ¿no?, lo que dice. Dice: cuando entro en una casa importante, donde hay gente importante, pero donde hay criados, hay servidores, dice, enseguida conecto con los de abajo. Y me decía él, dice, me doy cuenta enseguida que pertenecemos a la misma cofradía, que es un término, yo soy de esa cofradía, de los de abajo, y ahí es donde conecto bien. Leyendo textos tuyos, entrevistas, pero sobre todo viendo tus fotografías, que es como se conoce a los artistas, es muy curioso la cantidad de citas. Tú eres un literato, igual que hay fotógrafos muy vinculados con la imagen pictórica, con la historia del arte, tú estás mucho más vinculado con la narración, con la literatura, con la poesía. Claro, porque es mi origen. Yo no vengo de una formación, llamémoslo, en bellas artes o en arte, aunque es verdad que luego la he tenido que abordar, porque negar que la fotografía es un lenguaje plástico es no entender nada. De hecho, yo creo que un acontecimiento fundamental para la fotografía contemporánea fue lo que yo llamo un poco en broma y cariñosamente el aterrizaje de los artistas plásticos en el soporte fotográfico. Eso ha sido fantástico. Le ha dado un vapuleo a la fotografía tremendo. Ahora bien, el producto muchas veces yo ya no lo entiendo como fotografía. Lo miro como miro una instalación, como miro un grabado, como miro un cuadro, como miro cualquier cosa. El resultado ya no es para mí estrictamente fotográfico desde el punto de vista del lenguaje. Pero es plenamente válido, porque la grandeza de la fotografía es que es un soporte. Y cada una lo puede utilizar como quiera. Ahora, sí que es verdad que en lo que yo siento más cercano el lenguaje fotográfico es con el lenguaje verbal. Ahí es donde noto una mayor conexión. Porque palabra e imagen se construyen de maneras parecidas. Y sobre todo la parte narrativa. A mí no me interesa tanto las imágenes aisladas. Ahora sí me interesan los conjuntos de imágenes, las secuencias. Soy un obseso del concepto de la secuencia. Y ahí probablemente aparece el tema de la edición que tú citabas antes muy bien. Editar es construir una narración con imágenes al final.
Es importante, por supuesto, la edición, pero también un fotógrafo colombiano me comentaba que es muy importante saber desde dónde se toma la fotografía, no desde dónde a nivel geográfico, sino desde dónde a nivel moral. Si el que hace la foto está a favor de los que invaden la casa o de los que viven dentro de la casa. En tu caso, igual que la narración, está hecha desde una clase social, desde una ética moral muy concreta. O sea, cuando tú viajas por estas tierras, muchas veces de España, pero otras veces de Portugal o de los países del este, de cualquier sitio realmente. De Marruecos, de África. Sí, cualquier sitio es el mismo sitio. Siempre. Tú siempre te acercas al objetivo, te acercas a las personas, te acercas a los lugares. Alguien dijo, es un fotógrafo silencioso, sus imágenes tienen palabra, pero lo que él hace es el silencio, la penumbra. Muchas veces no hay personas, o hay personas que están haciendo otra cosa, no están posando. ¿Hasta qué punto tú tratas del territorio o tratas de las personas que hay en el territorio? Para mí es lo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Que me encanta que lo plantees así, porque al final yo creo que hay una complementariedad de alguna manera. Es decir, yo que soy una persona abierta, bueno, creo que se va a notar enseguida, charlatana, conversadora, justo hago lo contrario en mi trabajo. Pero eso es muy habitual. Es porque al final los que utilizamos determinados medios de expresión, sea la palabra, la imagen, me da igual, al final a veces buscamos lo complementario a lo que somos. A mí me interesa ese mundo de silencio, esa relación con las personas muy de tú a tú, muy de uno a uno. Y por supuesto hay una toma de posición, pero no porque yo quiera hacer una fotografía militante en un sentido social, ni mucho menos. Es que me sale así. Cuando lo intento de otra manera, lo que hago no tiene ningún valor, porque no lo entiendo, ¿no? Yo sé con qué mundo puedo conectar porque sé de dónde vengo. Y además, de las muchas cosas que me ha regalado la filosofía, es un principio maravilloso que lo han enunciado los grandes filósofos desde la antigüedad, pero que Wittgenstein le dio la forma más sintética posible, y es: ética y estética son la misma cosa. No son similares, no es que tengan que ver, es que son lo mismo. Entonces, la estética tiene que responder a un compromiso ético y viceversa. Van unidas, van de la mano. Y eso es lo que crea un mundo personal y el de cada uno o cada una de nosotros. Es curioso que este podcast se llama De Foto y vamos a hablar de fotografía, pero siempre que hablas de fotografía con un artista, no hablas de fotografía, hablas de todo lo demás, porque la fotografía, un poco como es el arte, trata de todo lo demás. ¿Cómo hablar de fotografía sin hablar de todo lo que no es fotografía? Claro, es que yo sí podría decir irónicamente, pero no es una ironía, que yo tengo la sensación que desde que hemos empezado a hablar no hacemos más que hablar de fotografía. El que no lo entienda así, bueno, pues que se lo haga ver, como dicen nuestros amigos catalanes. Claro, es que si no, de lo que hablamos es de técnica, o incluso de algo peor, que es de cacharrería, que eso le encantaba a las agrupaciones fotográficas de hace muchos años, y cuando publicaban una foto decían con qué objetivo estaba hecha, y con qué cámara, y con qué película. A mí me encanta la técnica, pero la técnica es un sustrato. La técnica no tiene que ser explícita, está ahí, es tu mundo, es tu herramienta. La relación de cualquier artesano con la herramienta sabemos que es fundamental. Es un instrumento de precisión, pero no nos vamos a poner a hablar de técnica porque no somos fotógrafos por la técnica. Hay una especie de adicción al gadget, a la cosita, ¿no? a la novedad. Tú hace mucho tiempo que ya vas prescindiendo con el menos es más famoso, ¿no? Vas prescindiendo de los objetivos, de los flashes, de los lentes, de tantas cosas. ¿Cuándo una fotografía deja de ser una fotografía para convertirse en una imagen, en otra cosa? ¿En qué punto, en qué momento, cuando tú ves las fotos de Walker Evans o de Robert Frank o las de otra persona más contemporánea, otro español, las tuyas mismo, cuando dices, bueno, esto ya no es solo una fotografía, una imagen casual más o menos construida, esto ya es otra cosa, me está hablando de otras cosas? Probablemente cuando el compromiso de la persona que la realiza es inquebrantable. Pero no solo con el mundo, sino consigo mismo. Es decir, cuando haces cada fotografía como si te fuera la vida en ello. Yo creo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho en el mundo profesional, que es del que vengo y en el que estoy, yo me he ganado siempre la vida con la fotografía. Yo y mi equipo, que no es fácil en este país vivir tantos años de la fotografía, yo creo que una cosa que siempre me ha ayudado
es que, a diferencia de muchos fotógrafos españoles, nunca he distinguido entre trabajo de encargo o trabajo profesional y trabajo personal. Yo he intentado hacer todo como si fuera trabajo personal. A lo mejor eso me ha hecho perder a algunos clientes, pero me ha permitido disfrutar fotografiando, no sentir que me traicionaba. Me he traicionado poco fotografiando y no quiero que se me tome como una pedantería, ni mucho menos, pero he preferido renunciar a otras cosas por hacer la fotografía en la que yo más creía. Y muchas veces esa fotografía ha sido a la vez alimenticia, es de la que hemos comido, pues bendito sea el cielo. Otras veces no, pues bienvenido también. También vivimos una especie de magnificación de la imagen, ¿no? Todo el mundo lleva la cámara en el bolsillo, los lentes de los teléfonos móviles de Zeiss y toda esta gente son los mejores. Estos millones de fotos que se suben todos los días a Internet, más los 800 millones que, por Dios, a Dios gracias, no salen de nuestros celulares, ¿no? Claro. Se fotografía lo que vas a comer a tu amigo. No ya solamente documentamos nuestra vida, nuestro hijo, nuestra boda, el accidente, el perrito, todo esto, no, sino que fotografiamos sobre todo lo insignificante. Sin duda. ¿Hasta qué punto esto es también fotografía que se puede considerar como creación? Mira, no cabe duda que hay podríamos llamarlo una bulimia fotográfica o una especie de inflación de lo fotográfico. Pero fíjate, yo cuando en el breve tiempo que llevo dedicando una parte de mis días a la enseñanza en una universidad, como sabes, con alumnos de comunicación audiovisual, yo hago una comparativa que ellos la entienden, porque yo estoy tratando con la primera generación de eso que llamamos nativos audiovisuales. Ellos han nacido con la prótesis ya puesta. Fotografían desde que eran críos con absoluta naturalidad. Fotografían como hablan. Y yo vuelvo a mi obsesión por el lenguaje para hacer ese paralelismo. Es decir, el ser humano, desde que adquiere el lenguaje, que es propiamente la condición de ser humano para muchos antropólogos, etcétera, y paleontólogos, hablamos como cotorras. Aquí hay dos ejemplos. Hablamos como cotorras, pero eso no quiere decir que hagamos todo el día literatura. Y yo esto lo hago mucho en clase. Yo digo, vamos a ver, que levante la mano quien no haga fotografías con el móvil. No se levanta ni una mano, a lo mejor una de un colgado que hay por ahí. Normalmente no. Pero también hago la siguiente pregunta, que levante la mano quien se considere escritor. Tampoco se levanta ninguna, o una de alguien que quiere escribir. ¿Qué quiero decir? Que se está usando el lenguaje visual como se usaba el lenguaje verbal, de manera puramente funcional. Un amigo el otro día comiendo en casa, Carmen hizo un pescado. Oye, déjame que fotografíe el pescado. Sí, hombre, fotografía y luego cómetelo, eso sí. Quiero decir, da igual, es un gran fotógrafo, pero esa no puede ocurrir, que le salga un fotón y decida ponerla en un libro. Pero eso será un trabajo de toma o de edición. Eso es una lectura posterior, eso es ya metafotografía. Pero el acto de fotografiar, como hablamos, con absoluta naturalidad, no nos hace fotógrafos. Lo que nos hace fotógrafos, ¿qué es la intención? La intencionalidad. Cuando tú con tu fotografía quieres ir a todo eso que tú citabas al principio, quieres dar ese paso más allá. ¿Quieres hablar del mundo desde tu punto de vista? ¿O quieres hablar de ti mismo? No es mi caso, pero sí el de otras personas. Es decir, quieres utilizar la fotografía como medio de expresión, como se usaba la literatura. Los griegos hablaban como cotorras, pero no eran Homero. Homero es Homero. Todo lo que estamos hablando nos lleva a la literatura y, en definitiva, a la creación, que es la gran diferencia entre la palabra y la escritura. También de alguna manera, ¿no? Porque claro, el tema de la intención es lo que define, ya decía Duchamp, la obra de arte. Tú tienes que decidir que esto va a ser una obra de arte. Claro. Ese es tu objetivo. ¿Hasta qué punto la fotografía ya ha superado aquello de que ¿es esto arte? ¿Eso no es arte? Porque hasta no hace mucho, cuando íbamos a dar cualquier conferencia, la pregunta clave era ¿y esto es arte? ¿O no es arte? No es obra única, no la ha hecho el artista con sus propias manos, que es arte. Fíjate que me encanta que además cites a Duchamp. A mí el tema de Duchamp me fascina, ¿cómo no? Es una figura clave en la modernidad y en lo que supone el siglo XX y lo que suponen las vanguardias. Pero claro, como todo, es utilizado de aquella manera, porque el acto de Duchamp, que es fantástico, que es coger y darle un nuevo sentido a un objeto y decir esto es arte, porque yo lo digo y lo pongo así, cambio su función, el tema de la función, ¿no? Ese gesto es maravilloso, pero es un gesto revolucionario.
Es decir, que se agota en sí mismo. Cuanto que ese gesto se repite indefinidamente y el sistema lo hace suyo, pierde todo el valor. O pierde, no todo, pero pierde una gran parte del valor. Su aspecto revolucionario. Claro, y ahí sí que hay tela que cortar en todo este mundo de no solo del arte contemporáneo, de la literatura, etcétera. Por eso no hay que tener miedo, no hay que obsesionarse con lo novedoso. Lo novedoso es un valor, pero es uno más. Hay esa famosa frase, ¿no?, de Guy Debord, del filósofo francés, cuando decía: la iniquidad de los tiempos nos obligará a escribir como siempre una vez más. Es decir, no pasa nada, las novelas no han cambiado tanto. La gran revolución francesa de Le Nouvel Roman se quedó en lo que se quedó, y se escriben novelas como en el siglo XIX, y se hace literatura como lo hacían los griegos, pero ¿en qué se diferencia la buena? En que añade algo. Cada autora, cada autor añade algo con su gesto de escribir, o de fotografiar, o de pintar. ¿Y se hace otra vez la fotografía como en los años 60? ¿Vuelven los antiguos maestros? ¿Vuelve la escuela americana, por ejemplo, que a todos os ha influenciado muchísimo? A mí, desde luego, como bien sabes. Eso es lo que a mí me hizo entender que la fotografía podía ser algo tan interesante o más que la filosofía, para mí. No es que vuelvan, es que nunca se fueron. Es que hay que pensar un poco en que una cosa es la superficie, lo que vemos, lo que vivimos, y otra cosa es lo que hay debajo. Hay una frase maravillosa de Paul Strand, que es un fotógrafo que a mí me fascina, y ya decía él en los años 30 con envidia: ya no se puede fotografiar como lo hicieron los primeros maestros. Aquellos fotógrafos de los primeros daguerrotipos, de los primeros colodiones, él sentía que esa frescura, esa aparente ingenuidad con la que usaban el instrumento, desde el momento en que se culturizaba de algún modo, se había perdido. Y él decía: ya nunca se va a poder fotografiar así. Fíjate lo que ha cambiado todo desde entonces, y no digamos con la irrupción de la tecnología digital, etcétera, que tan buenos amigos y compañeros tenemos, que seguro que pasará alguno por aquí que la analizan a fondo, ¿no? Entonces, eso es un mundo fascinante, y para mí lo bonito es que hay infinitas posibilidades, no hay recetas. Tú has usado antes el término crear, y la idea de creación, que a mí siempre me da como miedo, probablemente por mi complejo de niño pobre, ¿no? Pero fíjate, yo he mantenido contacto, entre otros, o he retomado el contacto con un magnífico profesor mío de la universidad, ya jubilado, con Tomás Pollán, y el otro día, hablando con él nos decía, dice: fíjate, es muy curioso, en hebreo no existe la palabra crear, solo existe la palabra hacer. Es un error, es una traducción. Dios no crea el mundo, Dios lo hace. Es decir, hay algo más que hacer. Por eso yo reivindico mucho el papel del artesano, como lo decía Paul Strand. Yo no me siento artista, así, lo digo así en plan provocador. Ahora, yo no niego que mi trabajo pueda o no tener un valor artístico, ni lo sé ni me lo atribuyo, pero yo quiero ser el mejor artesano que sea capaz. Eso sí, quiero utilizar mi herramienta lo mejor que yo sea capaz. Y además no quiero que me conviertan la herramienta en una máquina, porque la máquina forma parte de otro proceso. La máquina forma parte de la sociedad industrial yo quiero tener una herramienta o un instrumento de precisión, y lo quiero manejar con la mayor libertad que pueda. Volvemos a tu obra, a la obra que conocemos tuya, que básicamente es una obra, pues, ¿cómo eres tú? Expresiva pero humilde, aparentemente silenciosa pero que cuenta muchas cosas, y me remito a unas frases de Julio Llamazares, un escritor del que eres muy cercano, y él dice: es difícil contar en pocas imágenes la desaparición de un mundo o la propia relación con él. Navia lo hace con estas fotografías, son de la última obra publicada tuya, que son una proposición estética, pero también moral y política, en tanto que lo que se nos narra con ellas nos afecta a todos. La despoblación y la soledad pesan ya tanto en el territorio como en el alma de las personas que hubieron de abandonarlo a la fuerza, o que resisten en él contra viento y marea, tratando de que su tierra no se quede también sin su condición animada y espiritual, de que el alma de la tierra, en fin, siga resistiendo, pues que sin su alma este es un paisaje yerto. Tú paseas y fotografías y luego publicas libros, historias, narraciones de lugares a veces fronterizos, lugares inhóspitos, lugares vacíos, la famosa España vacía. ¿Qué queda en esta España vacía? Ahí hay mucho.
Hay vida, hay seres humanos, hay paisajes imponentes. Digo paisajes, no solo territorio. El paisaje es el territorio humanizado, el territorio mirado por el hombre, por el ser humano. Hasta que no miramos el territorio no se convierte en paisaje, es nuestra mirada la que lo determina. A mí me fascina de la península ibérica la posición que encuentra, ¿no? En el Mediterráneo, pero en una esquina. Esa relación entre norte y sur, entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, con el que mantenemos una relación dificilísima desde hace ya tantísimos siglos y parece que la cosa no se va a arreglar fácilmente. Pero todo eso que es conflictivo, como todo conflicto, es de una gran riqueza. Es como las relaciones personales, no hay nada peor de una relación personal que sea monótona, sistemática, aburrida, tal. Bueno, estupendo, muy bien, yo se lo regalo a quien lo quiera. Pero a mí me interesan las historias vivas, ¿no?, que implican conflicto. Pero en ese conflicto hay mucha materia prima para trabajar. Seas fotógrafo, seas escritor, seas artista, me da igual. Hay mucha materia prima y en eso estamos en una condición privilegiada. Es verdad que yo me he movido mucho por el mundo, ¿no? A mí me ha pasado como al abuelo de un escritor asturiano muy amigo, que él habla en uno de sus libros de él, dice: mi abuelo tuvo que recorrer el mundo entero para encontrar el camino de su aldea. Bueno, yo creo que me pasa un poco, ¿no? Un fotógrafo ya fallecido me dijo hace muchos años que la reválida se aprueba en casa. Y yo esa frase me pareció muy importante. Es verdad que yo quiero cada vez más, y es lo que estoy haciendo, y por eso me he ido a vivir hace ya bastantes años fuera de Madrid, trabajar en unos territorios que sean los de mi infancia, los de mi familia, los de un territorio cercano, este mundo un poco de castellano nuevo. Me parece un mundo poéticamente muy saturado, muy lleno. Aunque aparentemente no es nada, es una tierra de paso. A mí me gusta mucho decir que es un territorio sin prestigio. Por eso me atrae, encima como es sin prestigio es más barato vivir. Pero sobre todo sin prestigio porque la gente, los propios habitantes de esos territorios no les dan prestigio. A mí me gusta con mi trabajo jugar a prestigiarlo. A decir, aquí hay algo que vale la pena ser visto. Ahora, claro, no es la visión de la belleza convencional que tiene mucha gente. Pero es que el término de belleza para mí es muy... Ahí sí que no vamos a entrar. No, eso sería otra serie de podcasts, porque bueno, lo de la belleza, eso es una cuestión ya complicada. Pero sí que es cierto que, claro, la fotografía no es una, son millones de miradas y diferencias. Hace poco empecé a entrar en un término fotográfico que nunca me ha interesado, y supongo que a ti tampoco, que es la fotografía aérea. Pero un fotógrafo que esto viene a cuento con tu tipo de fotografía, que fotografía, dijéramos, el mapa, pero luego baja al territorio. Hace una fotografía aérea, pero luego baja a pie de tierra y habla con la gente. Fotografía el detalle, el resto de basura que quedó de un día que pasaron unos niños. Tú siempre hablas de acercarte a la gente. Y de hecho, hay una frase tuya que te voy a leer, que bueno, pues dice mucho tanto de ti como de tu fotografía. Cuando te plantean que ya no usas, por lo que hablábamos antes, el flash, el teleobjetivo desde hace mucho tiempo, tú dices: ¿para qué quiero un teleobjetivo si yo no me he hecho fotógrafo para estar cerca de la realidad? El teleobjetivo se sustituye fenomenal por un buen par de zapatos. Así te acercas y hablas con la gente. El fotógrafo se acerca con la gente, se relacionan con el grupo y el grupo les acepta. Y es entonces, con esa aceptación, cuando pueden hacer realmente buenas imágenes. ¿Tú eres de estos fotógrafos? De alguna manera sí, pero habría que matizarlo, pero de alguna manera sí. La frase que me citabas, que por suerte la puedo mantener, que uno a veces dice tonterías por ahí y luego se las recuerdan, pero en esta parece que no es el caso. Es que es fundamental, porque mira, cuando tú empiezas a fotografiar, en mi caso, enseguida yo me tenía que ganar la vida, entre otras cosas para pagarme los estudios, porque en casa llegaban hasta el bachillerato. Yo empecé a vivir de la fotografía con 16 o 17 años. Entonces, primero la fotografía es un medio de ganarse la vida, es un ganapán, es una forma de ganarte la vida. Pero poco a poco, si te pega fuerte y si realmente haces una apuesta, como en mi caso, vital, la fotografía se convierte en un modo de vida. Serías fotógrafo aunque no te pudieras ganar la vida. Para mí era importante ganármela. ¿Por qué? Porque yo quería ser fotógrafo a tiempo completo, no de fin de semana. Es decir, la fotografía es mi manera de relacionarme con el mundo. Yo estoy convencido, si no hubiera sido fotógrafo, probablemente no habría leído tanto, no habría disfrutado tanto con la lectura, a lo mejor sí, pero desde luego lo que te puedo asegurar es que no habría viajado tanto.
Para mí el viaje reposado, ¿no? El viaje, a mí me gusta a veces llamarlo un poco así, en plan cursi, el viaje sentimental. El viaje donde tú empiezas a vibrar con el territorio y de repente te habla todo. Y fotografías unas cosas anodinas que no le dicen nada a nadie y que a lo mejor cuando vean tus fotos tampoco, pero para ti dicen mucho. Y tienes la fe, esa fe un poco inocente que tienes cuando te dedicas a estas cosas, de que si para ti significan mucho vas a lograr que la imagen que tú produzcas signifique para los demás. Esa idea del significado me importa mucho, ¿no? Que las cosas sean significantes. Y para mí sí, para mí todo eso reside en la cercanía, en poderme acercar a la gente, aunque muchas veces en mis fotografías no aparezca gente. No pasa nada, pero la gente está latiendo ahí. Es decir, yo he llegado a ese territorio por una gente determinada, aunque luego no la fotografíe. A lo mejor luego fotografío su casa o el paisaje que se ve desde su ventana, o da igual, pero siempre es movido por unos colectivos humanos concretos que son los que me importan. Y no solo es la España vaciada ni la despoblación rural, que me parece un tema fundamental de nuestra época, pero no solo. Marruecos es un país hiperpoblado y al final yo busco lo mismo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia andaluza y la mitad del lenguaje que utilizaba mi abuela Ana, que para mí es un ser fundamental, eran palabras de origen árabe, que en España ya no las conoce nadie y las digo en Marruecos y me miran alucinados. Ese es el punto de encuentro y esa es la mezcla, la simbiosis cultural que más me motiva. Alucinado también es una palabra de origen árabe. Por ejemplo, que ahora usamos hasta la saciedad. Pero cuando hablamos del viaje en la fotografía, podemos caer en un cierto error, porque tú sabes que una de las bases de la fotografía en sus orígenes es esta fotografía de viaje, exótica, turística, de las señoras bien que se van a China con el marido ingeniero o con el marido diplomático a Birmania, y hace muchas famosas han empezado a hacer fotos así. De hecho, hay casi un subgénero que es la foto de viaje en muchas agencias, en fin. Pero tú estás hablando de un viaje a ninguna parte, de un viaje en el que no llegas a ningún sitio. O sea, realmente claro, es un viaje, pues como hablan los nuevos escritores, del andar, del caminar, de cómo el caminar nos hace pensar, cómo el caminar nos acerca a nosotros mismos. De alguna manera es un viaje interior. Decía Montañe, ¿no?, que cuando muevo los pies muevo el cerebro. Sí, sí, para mí es una idea de viaje. Mira, yo si algo temo en fotografía, que tú lo acabas de enunciar muy bien, es el exotismo. Lo exótico para mí, hablo para mi trabajo, es la muerte de la fotografía. Ir a la India y hacer esas fotos con unos colores chillones y con 7 arcoíris y que de repente a la gente no introducida en la fotografía que le resulten fascinantes, para mí tiene poco interés. Es decir, a mí me interesa trabajar con elementos, llamémoslos un poco más sutiles, incluido el tema cromático, que es muy importante para mí en el trabajo. Entonces, sí, no me gusta mucho la idea de lo exótico y, como te decía antes, aunque yo he viajado, pero a mí lo que más me fascina, permíteme contarte una anécdota muy rápida, trabajando en Brasil para mi primer libro así más personal, que es Pisadas Sonámbulas, que es un poco todo el mundo, el entorno de lo que fue el Imperio Portugués, de los países de la lengua portuguesa. Me acuerdo que se iba a publicar en un periódico y en el que yo trabajaba más entonces, y entonces el periodista que lo escribió, un escritor y periodista estupendo brasileño, Eric Nepomuceno, yo le mandé unas fotografías para que él viera lo que yo había hecho, por si le apetecía tenerlas en cuenta, fue encantador, y me escribe y me dice, pero Zé, sabes que a los José en Portugal le dicen Zé, con Z, ¿no? Pero Zé, viajaste 6.000 kilómetros por mi país para hacer unas fotos que podías haber hecho aquí detrás de mi casa. Y es verdad. O sea, yo viajo porque necesito ir a esos lugares, probablemente casi siempre porque he leído algo que me ha motivado de esos lugares, de una escritora, un escritor. Pero yo sé que esas fotografías las podría hacer todas cerca de casa. De hecho, es lo que intento ahora. Pero he necesitado esa experiencia, porque la experiencia del viaje no solo es fotografiar. Por ejemplo, para mí una condición del viaje es viajar siempre solo. Yo necesito estar solo, porque cuando estás solo es cuando te integras en la realidad. 2 personas son un grupo. Por ejemplo, si vas a un país que se habla otra lengua, tú vas todo el rato cotorreando en castellano con tu compañero o con tu compañera y ya se acabó. No. Viajar es poner tu cabeza y tu cuerpo en un estado de recepción un poco especial, y no quiero parecer místico, que soy muy racionalista, pero sí que te pones un poco en trance de viajar. Y a partir de ahí tú empiezas a percibir las cosas de otra manera, y como a mí lo que me gusta es percibirlas a través de la cámara, pues las fotografío de esa manera.
Pues estamos dando la vuelta al mundo en 80 minutos. Es decir, empezamos con la filosofía, con la cultura, con el conocimiento, con la búsqueda interior, la búsqueda de uno mismo, siempre a través del lenguaje, de los textos y de la experiencia. Y acabamos hablando del viaje, que es como la asignatura que todos tenemos pendiente siempre, ¿no? Porque no es conocer muchos países, es conocerte a ti un poco. Y ese es el viaje que nunca se acaba. El viaje alrededor de uno mismo, que es el más importante de todos, sin duda. La fotografía, hay muchos artistas que también la han utilizado para salir de otras situaciones, un poco como una salida, como una ventana, como un agarradero, con la realidad o a lo mejor contra la realidad. Sin duda. ¿Sabes qué ocurre? Es que ahora hemos psicologizado, me permitiría usar este barbarismo, toda la realidad, todo es psicológico, todo hay que tratarlo, todo. Pero claro, es que los que nos dedicamos a estas cosas es porque tenemos todos en la cabeza como una olla de grillos y queremos utilizar un medio de expresión para canalizar cosas. Siempre ha sido así y es maravilloso que sea así. Es mucho mejor escribir, fotografiar o pintar que complicarle la vida a tu vecino o andar matando por ahí a personas, sin duda. Es estupendo. Siempre se dijo que si la gente viajara más tendríamos menos problemas. Sí, pero no como se está viajando ahora, porque hemos convertido el viaje en un objeto de consumo. El gran problema es ese, que la sociedad va evolucionando y tiene cosas buenísimas, pero es verdad que la sociedad se ha convertido también en algo muy duro para vivir por la vía del consumo. Es que no hay descanso. Y lo que decías del exotismo y todo esto, el turismo ha matado un poco la ilusión. Claro, para mí, por ejemplo, viajar en tren, que es uno de mis placeres mayores, y encontrarme con las estaciones como están ahora en Madrid, aunque yo vaya viajando por trabajo, yo no quiero estar ahí. Yo prefiero viajar en un coche de línea o utilizar más mi coche. O necesito, lo que tú decías, precisamente por ser muy comunicativo y muy hablador, necesito muchos espacios de silencio y de soledad, y cada vez es más difícil. Por eso muchos nos vamos yendo de las ciudades y vamos planteándonos la vida un poco, o al menos intentándolo de otra manera. Y un poco para echar el cierre al podcast, de tu fotografía, ¿qué es lo que todavía no has conseguido o cómo definirías tú lo que sigues buscando con la fotografía, con tu fotografía? Es que parece una bobada, pero todo. Es decir, yo sigo y me hace gracia porque por suerte van pasando los años y no pierdo esa pulsión. Creo que si un día la pierdo será el momento de hacer como hizo el gran Ramón Massat y decir hasta aquí hemos llegado. Por ahora no solo no la pierdo, la tengo cada vez más acentuada. Sigo saliendo a fotografiar pensando, esta vez sí que lo voy a lograr. Y luego ves el resultado y si eres un poco crítico con la edición te das cuenta de que lo que logras siempre es un pálido reflejo de lo que llevabas en la cabeza. Pero eso a la vez es el mejor motor para seguir intentándolo. Pues el día que lo consigas del todo, hablamos, nos tomamos unas copas. Y las pagas tú para celebrarlo. Por supuesto. Será un placer. Gracias, Rosa. Gracias, José Manuel. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Technison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.